por ejemplo, de crear mecanismos de procuración de justicia adecuados en este sentido, o de avanzar en muchos de los otros territorios, como el modelo de comunicación política, como la propaganda gubernamental, etcétera, que están ahí presentes todavía en materia de la discusión político-electoral en México. Eduardo Juchín, bueno, pues tal como lo dice Alfredo Figueroa, estamos frente a esta reforma y ahora las reformas que se están construyendo secundarias. Se dijeron muchas cosas en su momento cuando se impulsó y se aprobó y se promulgó la reforma electoral en su momento. Uno de los ángulos principales tenía que ver con uso la expresión del presidente del PAN, arrancarle las elecciones a los gobernadores, describiendo de esa manera lo que sería este poder de los gobernadores de los estados en México, que, bueno, pues afectaron la autonomía, digámoslo así, de las instituciones electorales en los estados del país, entre otras cosas. Desde tu punto de vista, lo que se hizo en la reforma en su conjunto, ¿resuelve ese y otros temas pendientes en México? Creo, Carmen, que como se había planteado originalmente la reforma en cuanto a constituir un órgano nacional, realmente nacional, que se encargara de todas las elecciones, había una probabilidad importante de que se pudiera lograr esa meta de quitarle a los gobernadores el control de las elecciones. Pero hicieron una reforma que se quedó a medio camino y en consecuencia tenemos ahora algo que todavía está por definirse, y de aquí la importancia de las reformas, de las leyes secundarias que están en proceso, porque allí será donde se defina muy específicamente cómo será esta intervención del órgano nacional en los procesos locales. Estamos en esta situación todavía de indefinición, que yo creo que a mí me preocupa, por ejemplo, para poner un ejemplo de la complejidad de este proceso, el cuarto transitorio de la reforma constitucional, que dice que a las entidades federativas donde hubiera proceso electoral en 2014 no regirían buena parte, casi todas las reformas más importantes. Pero aquí hay una interpretación que hay más bien dos interpretaciones. Una dice que donde dice proceso electoral hay que leer elecciones, con lo cual habría que concluir que en las entidades donde hubiera elección en 2014 no rigen las reformas hasta que concluya el proceso. Pero la otra lectura es la literal, que habla de proceso electoral en el cuarto transitorio, que en las entidades donde haya proceso electoral en 2014 no rigen las reformas. ¿Cuál es la interpretación que vamos a tener? Porque si interpretamos proceso electoral, pues empieza, aunque la elección sea en 2015, los procesos electorales en los estados comenzarían en 2014 y ahí tenemos un problema. No, aquí hay por supuesto, caben las dos interpretaciones, pero yo diría que urge que esto se defina, pero el problema también es que dentro de esta urgencia no debe llevar a que las leyes secundarias resulten contrahechas, como sí lo resultó la reforma constitucional. Dices, Alfredo, y clasificas en tres grandes rubros las preocupaciones principales. Las condiciones operativas. ¿Qué en particular? ¿Qué está en riesgo? ¿Qué puede pasar? Tiene que ver con lo que plantea Eduardo. A ver, lo que debe señalarse es cuáles son las facultades del órgano nacional electoral y de los organismos públicos para locales. Empezar a platicar, ¿no? Porque un proceso electoral es eso, un proceso. Por lo tanto, si yo tengo una actividad, por ejemplo, en materia de capacitación, que representa que tengamos una mesa directiva de casilla, con funcionarios, con ciudadanos capacitados, pero yo, autoridad nacional, llego hasta una determinada fase del proceso de capacitación y ahí entra otra autoridad, justamente en el mismo día de la elección. El proceso de capacitación que le di al ciudadano corresponde al INE, pero después, a continuación, entra otra autoridad a tener una determinada actividad. Lo que no vemos en el proyecto que hemos podido leer es exactamente esas facultades delimitadas, y por lo tanto nace un riesgo que es muy importante colocar, que es
estas cosas que constituían avances a lo largo de la historia pueden ponerse en riesgo a partir de una legislación ambigua y de resistencias, Carmen, porque lo que está detrás de este punto pues son las resistencias que impidieron tener un órgano nacional electoral, digamos, como se había planteado en la idea original del Pacto por México, con un conjunto de personas que plantearon, pero sobre todo gobernadores de los estados, y las posiciones, digamos, menos a favor de una construcción nacional fueron justamente los que impidieron que tuviéramos esta idea completa, interesante, importante de tener un órgano nacional. A pesar de eso, hay condiciones para hacer precisiones y correcciones en la norma. También el propio carácter advierte la propia construcción del Consejo General actual, el nombramiento de los consejeros, lo que advierte es una suma de compañeros y compañeras que lo que tenían es una posición contraria a la construcción del Instituto Nacional Electoral. Y ahora vemos a legisladores que están en el proceso de negociación con una idea contraria al Instituto Nacional Electoral. Eso trae complicado, ¿no? Como consecuencia que sigan existiendo resistencias a lo que la Constitución ya dice con claridad. El proceso de capacitación en las elecciones locales y federales, lo siento, corresponde al Instituto Nacional Electoral, aunque aquellos que estaban en contra de eso hayan fracasado en el intento de que no ocurriera. Justo eso se revela en el propio proyecto, con resistencias para que haya ya con mayor precisión en la ley cuáles son las facultades que tienen unos y que tienen otros. Déjenme, Eduardo, Alfredo, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Fíjate que sí, qué tremendo, ¿no? Eduardo Gugim, en este análisis que escuchamos de ustedes sobre el actual momento que se vive en México en materia político-electoral. ¿Qué dices, Eduardo, de lo que aquí plantea Alfredo hace un momento? Yo creo, Carmen, que hoy hizo Roberto Gil Suart, del PAN, senador del PAN, una declaración que sintetiza muy bien lo que decía Alfredo. Dice, lo que está atorando el desarrollo, la negociación de las leyes secundarias en materia electoral es que el PRI no respeta los contenidos constitucionales. Y añadió, el PRI quiere ganar en las leyes secundarias lo que perdió en la reforma constitucional. Y esto, pues, obviamente, pues puede llevar a un desacuerdo que está llevando al Congreso de la Unión, ya concretamente al Congreso de la Unión, a incumplir otra vez un plazo que se dio el mismo Congreso, el 30 de abril. Es difícil que en los días que faltan para el 30 de abril pueda llegarse a emitir estas leyes. Antes de irnos al otro tema que tiene que ver con la fiscalización en específico, que es un gran asunto, por supuesto, déjenme preguntarle a los dos lo siguiente, en esta misma lógica de análisis de lo que está pasando en México. El año pasado vivimos una gran intensidad en términos de reformas constitucionales de gran trascendencia. La principal, por su impacto en un modelo nacional, es la petrolera y energética, prioritaria para el gobierno de Peña Nieto, una reforma impensable en este país, no solo por el tema, sino por la velocidad y la manera en que se procesó. Una reforma de enorme trascendencia que se aprobó de la mano de otras grandes reformas como las telecomunicaciones, la política electoral, la de competencia, etcétera. En esta cosa que llamaron Pacto por México, una lógica cupular donde fue posible aprobar muy rápidamente muchas reformas. Tiene ya Peña Nieto la petrolera y energética, y a cambio de hubo un conjunto de cosas que parecían insólitas o han parecido insólitas en términos de distribución de poderes. ¿Frente a qué estamos? Si así fue el juego del año pasado y hoy tenemos una reforma petrolera que está por discutirse lo secundario, y estamos viendo lo que aquí se analiza, que en las reformas secundarias se pretende disminuir lo obtenido en las constitucionales. ¿Qué significa todo esto a la hora de analizar políticamente un país, Eduardo? Pues pareciera un arrepentimiento, Carmen, que después de lo que se logró en el Pacto por México, que fueron iniciativas y reformas constitucionales que todo el mundo aplaudió. Tiene la principal.
Exacto, porque lo que en realidad le interesaba a este gobierno, me parece, es la reforma energética. Y esa la obtuvieron. Y bueno, hicieron concesiones en las que pareciera que ahora quieren dar marcha atrás. Esto se está viendo sobre todo muy claramente en lo relacionado con las telecomunicaciones. Me parece que ahí hay un retroceso, una contrarreforma clarísima. Y curiosamente, muy extrañamente, quien está llevando la bandera de esta contrarreforma es un senador del PAN, Javier Lozano. Yo creo que en estas definiciones estará el carácter y el tamaño democrático del presidente Peña Nieto. Si lo que vamos a advertir en las próximas semanas es el ejercicio de dos contrarreformas, las fundamentales desde el punto de vista democrático en el país, en las leyes secundarias, lo que estaremos viendo es que las preocupaciones sobre regresiones autoritarias en el país pueden concretarse a partir justamente de intentos o de modificaciones constitucionales importantes, pero de ejercicios de regresión absoluta desde el punto de vista de la legislación secundaria. Así que esta es la hora, creo, en donde este gobierno va a definir su talante democrático de cara a los próximos años, porque tengo muy claro que ese frenesí de modificaciones constitucionales y ahora legales va a terminar culminando, Carmen, con las elecciones que tendremos intermedias y que iniciarán muy seguramente en octubre de este año. Pues así está el panorama en lo general, digamos, un análisis general de lo que está pasando en México. Regresemos al tema de la reforma en específico, que es la que están ustedes comentando, que es la político-electoral. Un ángulo que describe Alfredo es el de la fiscalización. Has dicho cosas, Eduardo Huchim, en tus colaboraciones en Reforma, por ejemplo, muy puntuales acerca de las preocupaciones que causa el conjunto de cosas que se están viendo en las secundarias. ¿Qué dirías? ¿Cómo listas los temas en donde hay que poner atención? Comenzaría por decir que la fiscalización ha sido el talón de Aquiles del Instituto Federal Electoral o Instituto Nacional Electoral, yo diría que desde siempre. Si recordamos el primer IFE autónomo y recordamos la fiscalización sobre amigos de Fox, creo que ahí no hubo una labor integralmente completa. Pero lo que ocurrió después, particularmente en la revisión de la campaña presidencial de 2012, eso es algo realmente aterrador, porque una unidad de fiscalización a la que yo le antepongo el adjetivo sospechosa, una sospechosa unidad de fiscalización, hizo pues una gran simulación con la revisión de la campaña presidencial, sobre todo de Enrique Peña Nieto, porque determinó que lo que había gastado Peña Nieto en la campaña era 328 millones de pesos, menos que el límite de 336, lo cual es inverosímil desde cualquier punto de vista. Quienes conocen algo de campañas electorales saben que esa campaña de Peña Nieto glamorosa tuvo un costo de miles de millones de pesos. Determinar que 328 es francamente inverosímil, pero además lo complementó la unidad de fiscalización y el Consejo General lo avaló con el voto en contra de Alfredo Figueroa, es que López Obrador tuvo un gasto mayor que el de Peña Nieto, 382 millones. Entonces tenemos esta situación que todo esto se basó en una reglamentación, un reglamento del IFE que no tiene sustento constitucional ni legal. Es un reglamento que permite el famoso prorrateo, que permitió estos absurdos. El consejero Benito Nasif, que todavía lo sigue siendo, hizo un cálculo muy interesante. Llegó a la conclusión de que lo que había gastado Peña Nieto eran alrededor de 712 millones de pesos, aún con las propias cifras de la unidad de fiscalización, pero entonces apareció el prorrateo y tenemos que aquellos 712 se convirtieron en menos de la mitad, ¿no? Pero lo grave ahora, a propósito de la ley secundaria, es que en la Ley General de Partidos Políticos están introduciendo esa disposición reglamentaria que permitió esa enorme simulación y distorsión de la campaña de Peña Nieto, que es el hecho de que exista ese prorrateo que antes no tenía base, no tiene aún base constitucional, pero que ahora se pretende incorporarlo a una ley
partiendo de lo que decía literalmente el artículo 177 del reglamento de fiscalización del IFE. Es decir, se le está dando ahora una cobertura legal a lo que antes era reglamentario, pero y que tuvo este resultado inverosímil que acabo de explicar sobre los montos de los gastos de campaña. Déjenme, Alfredo, Eduardo, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Alfredo Figueroa, Eduardo Kuchim, nos vamos. ¿Con qué te despides? Muy brevemente diciendo que la reforma constitucional para crear esta nueva autoridad tuvo como eje el tema de la fiscalización y el cuestionamiento fuerte que ha habido al tema del ingreso de recursos a los procesos electorales. Se creó una causal de nulidad en las elecciones para que quien rebase los topes de campaña no pueda llegar al encargo por el que aspiraba. Este proyecto planteado en estos términos es contrario a la letra de la Constitución y es en realidad esta parte, la de la fiscalización, el ejercicio más claro del proyecto que están discutiéndose en el Senado en contra de la reforma constitucional. La razón misma de la reforma. La razón misma de la reforma ha tenido que ver con la equidad de la competencia. La razón misma de la reforma constitucional que está en contradicción total con la secundaria. Aceptar este proyecto en los términos en los que viene, como bien ha dicho Eduardo, en términos del prorrateo y otros aspectos, significaría simple y llanamente haber hecho una reforma constitucional para que no pase nada en materia de fiscalización y se mantengan las mismas o peores condiciones que las que hemos tenido en el pasado. Así que creo que es uno de los grandes temas de discusión en los próximos días, Carmen. Y horas, desde luego. Eduardo, brevemente, ¿qué se debe entender por prorrateo? ¿Qué conducta política es esa? ¿Qué situación es la que se describe con la palabra prorrateo? Sí, significa que los gastos fundamentalmente de la campaña presidencial pueden distribuirse entre otros candidatos a legisladores federales y aún a locales. Y lo que ¿De una campaña presidencial? De una campaña presidencial. Lo que tuvimos en 2012 es que a Peña Nieto, la campaña de la coalición del PRI Verde, se le asignó al candidato presidencial el 1% del 50%, de la mitad de los gastos centralizados. Entonces, el 1%. Esto propició lo que decíamos hace un momento. Y por otra parte, Carmen, yo creo que nos estamos acostumbrando, y no deberíamos acostumbrarnos, al hecho de que el Congreso de la Unión pues no cumple los plazos que él mismo se fija. Ahí tenemos un problema institucional, del arreglo institucional. ¿Qué pasa? Algo debería pasar, pero no pasa nada. Y en materia electoral, creo yo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendría que decir algo sobre esto. Y por otra parte, ante el incumplimiento muy probable que vaya a ocurrir sobre esto, yo veo una posibilidad de que los tiempos del inicio del proceso electoral vayan a postergarse, porque no van a alcanzar posiblemente los 90 días que la Constitución exige para que pueda regir las reformas legales importantes en la siguiente elección. Y si eso ocurre, tendríamos un marco constitucional en un sentido y leyes secundarias o COFIPE del sistema anterior que entraría... Que se aplicaría para una reforma constitucional, entonces un poco hoy por hoy hay INE, ¿no? Pero no hay ninguna facultad de la reforma constitucional. Hoy por hoy hay INE, pero no tenemos, digamos, el Consejo General no está ejerciendo atribuciones de la reforma constitucional hasta que salgan las leyes secundarias. Y yo diría, sí, espero que salgan lo antes que sea posible, pero que salgan bien. Sí, yo preferiría eso, incluso tardándose una semana más o 2 semanas más. Pues veremos qué pasa. Alfredo Figueroa, Eduardo Kuchim, estamos precisamente en los días y horas, digo yo, porque este asunto puede pues realmente desatarse en aprobación en las próximas horas. El periodo ordinario termina el 30, ¿no? El miércoles, así que bueno, veremos qué pasa. Gracias a los dos por estar aquí y conversarlo. Gracias, Alfredo, gracias Eduardo, Carmen. Y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Seguiremos en el tema, pásela bien y le esperamos mañana.